Este vídeo es un repaso rápido a las opciones más frecuentes a la hora de hacer un estudio de estadística descriptiva. En primer lugar, si tenemos variables cualitativas o variables numéricas discretas, por ejemplo, normalmente querremos hacer alguna tabla de frecuencia con ellas. Lo encontramos en menú Analizar, Estadístico descriptivo, Frecuencia. Elegimos alguna de esas variables, como el sexo, si un individuo calentó o estiró. Si queremos, elegimos algún tipo de gráfico que corresponda a ese tipo de variables. Pulsamos Aceptar. Y aquí tenemos las tablas de frecuencia. En el caso de variables numéricas, normalmente la opción más interesante es explorar. Elegimos alguna variable numérica como la edad, por ejemplo, o la talla. Y en gráficos marcamos el histograma, por ejemplo. Nos aparecen los estadísticos más importantes para la variable edad y talla que hemos elegido. Si queremos hacer unas comparaciones de edad o talla por grupos, por ejemplo, entre hombres y mujeres, los pasos son los siguientes. Analizar, estadístico descriptivo, explorar. Dejamos la variable numérica en su sitio y en factores ponemos variables cualitativas que nos indiquen el grupo de pertenencia de cada individuo a la hora de hacer las comparaciones. Por ejemplo, si queremos hacer las comparaciones entre hombres y mujeres, o entre que los individuos hayan calentado o no, lo metemos en factores y le damos a aceptar. Debemos encontrar los mismos estadísticos que antes, por ejemplo para la edad, pero separados por hombres y mujeres. Hombres arriba, mujeres aquí abajo. Para hacer las comparaciones son muy útiles los diagramas de cajas de Tukey que nos encontramos aquí. Para hacer un análisis de regresión, encontrar relaciones entre dos variables numéricas, normalmente empezaremos por gráficos de dispersión. Pulsamos el botón Definir y en el eje Y ponemos la variable que creemos que es consecuencia de los valores de X. Por ejemplo, si creemos que hay alguna relación entre la talla de una persona como causa de su peso, ponemos cada una en su sitio, pulsamos Aceptar y aquí tenemos la nube de puntos que nos indica esa tendencia creciente entre talla y peso, esa relación directa entre las dos variables. Numéricamente, ¿dónde están los cálculos de regresión? En Analizar, Regresión lineal, la variable Y se pone en dependiente, la variable Y en este caso era el peso, y la variable independiente, la variable X, la ponemos donde indica independiente, la talla. Normalmente nos interesará ver el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que lo encontramos aquí. Descriptivos, continuar. Y ya tenemos coeficiente de correlación lineal de Pearson entre talla y peso. Bondad de ajuste del 36%. Coeficientes de regresión del modelo donde el peso está en función de la talla. Son el término constante B0 más la pendiente de la recta B1, 88,79,
por talla. Así que la recta de regresión es peso igual menos 80 más 0,88 por la talla. Ese es el modelo de regresión que nos describe la relación entre dos variables numéricas. Si estamos estudiando ahora la relación entre dos variables cualitativas, nos interesa ir a estadísticos descriptivos, tabla de contingencia, y del par de variables que queremos estudiar, una va a filas y otra va a columnas. Normalmente pondremos en filas aquella variable que creamos que sea la causa y en columnas la consecuencia. Por ejemplo, si creemos que calentar o no está asociado a la aparición de problemas de lesiones, ponemos en fila la variable calentar y en columna las lesiones. Por ejemplo, contractura. Puedo poner más, elongación. En casillas nos suele interesar los porcentajes por filas, cuando la causa la hemos puesto en filas. Y en estadísticos, el coeficiente chi cuadrado. Marcamos aceptar. Y aquí tenemos que los que calentaron, el 25% tuvieron contractura, mientras que los que no calentaron, el 27% tuvieron contractura. Estas dos cantidades son parecidas, pues bueno, el coeficiente chi cuadrado nos indica que sí, aparentemente no hay ninguna relación entre calentar o no ante esta prueba deportiva y tener contractura. Es decir, estos porcentajes son muy similares, lo mismo que estos. Dicho de otra forma, estos datos son compatibles con que haya independencia entre calentar o no antes de una prueba deportiva, como la que se trata en esta base de datos, y tener contractura. Y con esto termina este pequeño resumen sobre las operaciones más habituales que vais a hacer para presentar un trabajo descriptivo.